Buenos días, amados hermanos. Venimos hoy nuevamente, una vez más, con un nuevo devocional, una palabra que refresca, una palabra que edifica, principalmente, una palabra que da vida, una palabra que nos hace entender lo que está en el corazón de Dios y nos quiere transmitir. Hoy este mensaje hablamos de eh, la armadura de Dios. Hemos hablado tanto de esta armadura y Pablo fue tan enfático en podernoslas mostrar de una forma tan física, de una forma donde nosotros podamos entender. Pero sabemos que estas fórmulas para podernos hacer entender son simplemente superficiales para que como hombres podamos analizar y poder comprender de qué se habla. Pero cuando hablamos de la parte espiritual es mucho más amplia, va mucho más allá. Por eso toda escritura, como le decía Pablo a Timoteo, es buena para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia y te puede hacer salvo. Te puede, dice, hacer salvo. No es que la escritura te hace salvo. La escritura no puede salvar, es Jesucristo. Y también Pablo le dijo a Timoteo, pues toda sagrada escritura está inspirada en la palabra de Dios. Así que hermanos, si usted me quiere, si yo quiero explicarle algo hoy, es que esta sagrada escritura no es directamente la palabra de Dios. Si fuera esto la palabra de Dios, estaría conectada o ligada a la boca de Dios muy directa y nosotros tendríamos que tener demasiado cuidado y sin embargo usted ve un mundo hoy lleno de versiones bíblicas, un mundo lleno de sectas que utilizan la misma Biblia para mal identificar a Dios y distorsionar lo que el mensaje está escrito en esta palabra. Hoy vemos iglesias de prosperidad inmensas, gentes que hablan de doctrinas completamente erradas de lo que Dios es y de lo que Dios piensa. Y la guerra que se levanta aquí, entonces va más allá de una guerra de que yo agarre a espadazos o a balazos a alguien, sino es una guerra en mi mente. ¿Qué es lo que yo voy a creer? ¿Qué es lo que yo voy a entender? Entonces aquí hay una guerra muy, muy importante, el cual esta misma Sagrada Escritura me va a dar un consejo cómo yo puedo confrontar esta guerra. Una de las cosas importantes es que yo debo creer a través de la fe lo que esta palabra dice y lo que Dios me está hablando al corazón. Por eso es importante siempre que seamos, aparte de oidores de la palabra, seamos hacedores de la palabra. Eso dice Pablo muy enfáticamente. No la estemos escuchando solamente, sino la pongamos en marcha, pongámosla en obra, porque entonces se cumple el porqué y el motivo de que Dios nos regaló este libro que se llama Sagradas Escrituras. Y Pablo muy enfáticamente le recomienda a Timoteo que no se aparte de este libro. Es muy importante. A Josué también se le dijo, yo te mando a que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, medita todos los días en la palabra, ¿verdad? O medita todos los días en este libro. Así que hoy venimos a entrar en esto porque es importante entender algo, hermano. Tenemos una guerra, sí hay una guerra que debemos cumplir, pero hay una guerra muy complicada porque la gente lo ha tomado demasiado literal y la gente cree que la guerra es como que los ángeles y Satanás están peleando en el cielo por mí. Ay, Señor mío, ¿verdad? Entonces empieza el orgullo. La palabra dice en el Salmo 51:17, que el verdadero sacrificio es un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor. Entonces muchas veces nos ponemos en esta actitud de creer de que yo soy el centro del universo y que entonces hay una guerra espiritual entre diablos y ángeles y ellos se están matando. Ellos no se están matando por usted.
Nosotros somos los que podemos morir, ya que nosotros tenemos cuerpos carnales que mueren. Los ángeles y los demonios, sus cuerpos no tienen cuerpos, son espíritus y no pueden morir. Vamos a entender eso tan importante, o sea que la guerra no se practica a un nivel físico, que es lo que nosotros creemos. Creemos que en el cielo hay ángeles con espadas y diablos con espadas y se están dando de espadazos. Hermano, Jesucristo es el príncipe del ejército de Jehová. Y cuando Él hacía sanidades y cuando Él echaba a los demonios, le decía a los fariseos que Él echaba fuera a los demonios con el dedo de Dios. O sea, la guerra espiritual para Dios no es terrible. Si Dios nada más con solo que mueva su dedo, con solo que pronuncie una palabra, todas las legiones que existen de demonios quedan bajo sus pies. Y así Dios le dijo a Jesucristo: los demonios, tus enemigos, yo los puse bajo tus pies. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Esto es muy importante. Porque el otro día me decía una persona, es que cuando el ángel Gabriel le apareció a Daniel, le decía que estaba en una guerra contra el príncipe de Persia y tenía varios días de estar guerreando. Hermano, estas guerras no son físicas. Los ángeles de Dios no sacan espada contra los ángeles de Satanás. Si toda autoridad de echar fuera demonios está en Dios. Dice que el ángel Gabriel venía con el cuerpo de Satanás. Vea usted qué clase de guerra se está levantando. Viene Gabriel con el ángel de Satanás y Satanás quiere tomar el cuerpo. El cuerpo ni siquiera es el alma. Vea qué fuerte. El cuerpo de Moisés, porque es el cuerpo santificado. Es un cuerpo que fue de un hombre que caminó con Dios. Y cuando Satanás quiere tomar el cuerpo, Gabriel dice que no prefirió decir ninguna injuria, no hablar nada, no decir nada, sino simplemente dijo: era el propio Satanás, el ángel, era Lucifer, el más fuerte del grupo satánico, era es Satanás, el jefe de los escuadrones satánicos. Él es la máxima autoridad en ellos. No, y aún así está en el mundo, pero vean ustedes cómo Gabriel, eso está en Judas, en el último libro, casi el último libro, él dice que es Satanás, que Jehová el Señor te reprenda. Dice que no prefirió decir, ni siquiera contendió con palabras, o sea, mucho menos sacó una espada. Y debemos entender qué es esto, porque tiene que venir hoy a mi mente entender cuál posición tengo yo en esta guerra, porque el problema que hay aquí no son los ángeles y los demonios, sino en quién voy a creer yo. Y ahí se levanta una guerra en nuestra mente, y es la peor guerra que puede haber. Porque ahí, como sabemos y todos entendemos, Satanás es el padre de la mentira, y es cuando él inyecta una mentira en tu mente que entonces los escuadrones de Satanás comienzan a ganar y comienzan a luchar en el mundo espiritual y en el mundo natural para que usted siga cayendo, para que usted siga creyendo, y usted se la creyó y usted sigue caminando. Y muchas veces, lo que estaba comentando al principio, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Vemos esas guerras que Israel hacía. Cuando Israel andaba bien con el Señor, no tenían ni que luchar. Cuando Israel andaba con el arca y andaban todos bien, ellos clamaban a Dios y Dios sacaba truenos y confundía, y entre los mismos enemigos se mataban. Y hay varios versículos en la Biblia donde Israel no movió un dedo. Gedeón acabó con miles de personas con 300 hombres. Y no era porque eran muy fuertes y muy diestros, es que era el Espíritu de Dios que estaba detrás de esta guerra. Y esta guerra era física, y esa guerra física hoy se refleja en nosotros. ¿Cómo? Creyendo, entendiendo que la guerra es de mi Señor, pero ¿qué posición debo tener yo? Por eso Efesios nos habla de la armadura de Dios. Y yo le dije armadura y cobertura de Dios.
Quiero leerlo para ustedes. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué lo está diciendo? Son acechanzas que tiene Satanás contra mí, no contra los ángeles de Dios. O sea, si la guerra fuera contra Dios, Él estaría acechando a los ángeles de Dios y no lo está haciendo porque ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra. Porque no tenemos el 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ellos están ahí luchando para que usted crea que Dios no está con usted, para que la enfermedad que muchas veces nos ha tocado, creamos que Dios no está a mi favor, sino que Dios me está castigando, Dios me está hiriendo, Dios me tiene aquí, Dios me tiene allá. Entonces ya yo perdí la guerra. Y no hay ángel que pueda luchar esta guerra cuando yo la pierdo en mi sistema, en mi pensamiento. Cuando colapso. Ay, yo soy un hombre débil, yo soy un hombre débil. Y al final de cuentas terminas con una mujer que no es tu esposa, perdiste la guerra. Y Satanás sí luchó esa guerra para lograr ponerte otra persona enfrente. Y le echamos la culpa a Satanás, pero al final de cuentas era yo no, mi mente no está capacitada o mi mente no quiere creer en las cosas de Dios. Dice el 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estéis firmes. Dice que tomemos la armadura para resistir, porque dice la palabra que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero hay que resistir este embate, hay que resistir la tentación y no sucumbir a ella, porque entonces perdemos la guerra. Si en el momento que usted no tiene que volver a ver algo y lo empieza a ver y lo empieza a ver y le empieza a dar vuelta en la cabeza, hermano, ya usted se fue, ya usted perdió la guerra. Hay que quitar la mirada. Si usted empieza hablando un chisme, cuando usted se da cuenta, se envolvió, se hizo como una bola de nieve, se hizo cada vez más grande. Cuando se dio cuenta, usted estaba más embarrado y no pudiste salir de ahí. Hubo un gran problema, se fue un hermano de la iglesia y sucedió algo terrible. Usted perdió la guerra. No la perdieron los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios siguen luchando para aquellos que creen en el Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso me dice, los lomos es la parte fuerte del hombre y que puede, son los músculos de la espalda, que puede sostener peso. Entonces me está enseñando que hay un cinto que me envuelve los lomos para ceñirlos y esa es la verdad. Por eso no hay que estar pensando en una armadura como tal, que mucha gente lo tiene por meta y están ahí dibujando armaduras ahí para postear en internet. Ah, está mi armadura así de hierro, de oro. No olvídese ese cuento. Pongamos un cinto de verdad en nuestros lomos y caminemos bajo la verdad de Cristo. Y dejemos de hablar lo que no tenemos que hablar y creer la verdad en Cristo. Dice, y vestidos con toda coraza de justicia. Señor, ¿cuántas veces no hacemos justicia? Y la justicia de Cristo tenemos que tenerla como una coraza en nuestro pecho. Tenemos que caminar bajo la justicia, bajo lo que hacemos con las personas, bajo lo que creemos de Dios, bajo la justicia que nosotros implementamos en el caminar diario con las personas. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Que usted hable mal de una persona, ¿cree usted que eso es justicia? Dice, sobre todo tomad el escudo, dice, el 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto es los zapatos, son las botas, zapatos, que tengo que andar caminando en paz. ¿Y cuántos de nosotros andamos caminando en discordia siempre? Todo lo que vemos no nos gusta y hablamos y nos quejamos. Eso no es caminar en paz. Caminar en paz es entender que Dios está conmigo y yo tengo que ir predicando el evangelio y aparte de esto tener paz para mí mismo y mi casa. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe
que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y escudo es creer que el Señor sí está caminando conmigo, sí está haciendo esta obra, y yo voy como poderoso, Él va como poderoso gigante y yo voy victorioso. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces dice que pongamos un yelmo en la cabeza. Hermanos, si el problema más serio de esta guerra espiritual es lo que estamos pensando, lo que creemos. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia, súplica por los santos. Así que lo más importante aquí, la oración. Necesitamos esa oración. Un corazón contrito y humillado es aquel corazón que ora. El que toma en las mañanas una oración sólida. Muchas veces las personas creen que se levantan y corren y se bañan y van al trabajo y no oraron. Pero ellos creen que Dios tiene que acompañarlos porque son cristianos. Hermano, esto es un corazón altivo. Ay, que no me da tiempo. Pues levántese media hora más temprano y ore al Señor. Necesitamos una oración fuerte todos los días, una oración de fe. Que la oración de fe es decirle al Señor que yo creo en Jesucristo. Sí, hágalo todos los días, no importa. Señor, hoy mi corazón está abierto a ti una vez más, por favor. Si algo he hecho para, Señor, que tú no estés conforme, entonces, Señor, ayúdame, guárdame, Señor, pero ven a mi corazón, camina conmigo, Señor, sé mi Salvador. Sé mi Señor todos los días de mi vida. Hermano, repitámoslo. Y empezamos en esa mañana a declarar cosas que son importantes. Hermanos, salimos y muchas veces estamos predispuestos, o hay un accidente que está ahí y usted no oró, y usted, Señor, líbrame de cualquier accidente, Señor, líbrame de la boca del enemigo, líbrame de mis compañeros de trabajo que quieren hablar mal de mí, Señor, que se arrepientan y te conozcan, que sea yo una luz en vez de tinieblas para estarme peleando con ellos. Hermano, y tomamos una oración sólida con el Señor todas las mañanas para proteger a mis hijos, para ponerlos en las manos del Señor, mi casa y yo te serviremos, Señor. Y empiezas a orar una oración sólida con papá todos los días. Pero a veces creemos que no es necesario, que el Señor está con nosotros y el corazón comienza a hacerse altivo y cuando te das cuenta pasan muchos días. Hermano, póngase esta armadura, esta cobertura de Dios. Y crea que esta guerra espiritual, usted ya es más que vencedor. Eso dice la palabra, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero necesitamos esta cobertura, entender que orar, caminar bajo la paz, ponerme el cinto de la verdad en mis lomos y ponerme la coraza de justicia, caminar en justicia y el yelmo de entender que somos salvos. Y orar en todo tiempo, levantando el escudo de la fe. Así que es un buen día para meditar en qué significa esta armadura de Dios y cobertura de Dios sobre un corazón contrito y humillado. Que el Señor les bendiga esta mañana.